Las empresas de hoy en día han ido evolucionando y adaptándose al ambiente que se desarrolla para que éstas puedan vivir, prosperar y aprovecharse de los clientes incautos. Pero para que pueda llevar a cabo esto es necesario conocerse a sí mismo como empresa, que sería la información interna, y conocer el ambiente donde se desarrolla, que sería la información externa. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por información externa? La información externa es aquella que se introduce en una empresa, ocasionada por diferentes vías externas. Algunas veces solo está circulando en el medio, en espera de que algún ente empresarial la pueda aprovechar a fin de solventar problemas corporativos. Esta información debe ser escogida, ya que no todas sirven para todas las organizaciones de un mismo sector. El video entonces lo dividiré en las siguientes secciones: fuentes de información, los organismos que la afectan y la intervención en los tipos de mercados. Cuando buscamos por internet algo que nos gusta, como tu serie favorita o el chisme actual de lo que hace nuestro querido presidente, estará funcionando. Me canso ganso. Buscamos averiguar, por ejemplo, cuando lo transmitieron, en dónde, por ejemplo, podemos verlo sin pagar, o cuándo sucedió. Ahora, ¿por qué tanta cháchara con respecto a las fuentes de información? Simple. Las fuentes de información externa de una empresa tienen como finalidad satisfacer las necesidades de información de la misma, brindándole a la gerencia datos actualizados y fiables para la resolución de problemas, y una perfecta toma de decisiones, o al menos menos perjudiciales. La información se convierte en un activo fundamental si se quiere adaptar la organización a los cambios. Cada vez hay más imprevistos en el entorno, pero para poder utilizarlas es necesario comprender los tipos de fuentes que hay. En primer lugar están las primarias. Estas son aquellas que se seleccionan explícitamente para un fin informativo o una investigación específica. Para esto es necesario determinar qué información se desea conseguir y a quién se debe acudir para conseguirla. Algunas de ellas son distribuidores, que son los asociados a los pedidos de venta; los clientes, que se refieren a los estudios de mercado, las sugerencias y los reclamos de los clientes, valga la redundancia; los consumidores, que son los que tienen la preferencia por su satisfacción y experiencias de los usuarios; y los proveedores, que son los datos que se refieren a los nuevos productos, servicios, ofertas, etc. Ahora, ¿cuáles son las fuentes secundarias? Las fuentes secundarias externas son aquellas que ya han sido seleccionadas y publicadas y que se encuentran disponibles por todo Internet, normalmente, compuestas por objetivos informativos distintos a los que la empresa busca. Pero debido a su bajo costo y accesibilidad, resulta muy útil investigar entre estas fuentes antes de acudir a las fuentes primarias, ya que las fuentes primarias suelen tener un coste mucho mayor de lo que normalmente debería tener. Sin embargo, lo barato sale caro, por lo que es necesario aprender a identificar de entre todos este tipo de fuentes secundarias, saber cuál es la que realmente nos va a servir a nosotros. Por lo tanto, hay 4 preguntas básicas que nos podemos hacer para averiguar si esto nos puede ser útil o no. En primer lugar, ¿es pertinente? Cuando la información se adapta a los objetivos que podemos utilizar para nuestro negocio, ¿es obsoleta? Si se ha perdido con la actualidad la información o se ha empezado a envejecer de muy mala manera, como puede ser en los artículos científicos, que cuanto más pasa el tiempo, más se refutan las teorías que anteriormente comprobaban. Por lo tanto, la actualización de la información es necesaria. Así que cuanto más actual sea, mucho mejor. ¿Es fidedigna? Si es fidedigna, entonces significa que no es necesario cuestionar. En otras palabras, por ejemplo, cuando hablamos de censos, tenemos ya la idea de que el INEGI tiene esta información y no refutamos que otra sea la capacidad que tenga. Ya por último está si es confiable. Para saber si una fuente de información es confiable, hay que comprobar a aquellos que la hicieron, cómo la comprobaron y qué organismos pueden comprobarlo. De esta manera podemos saber que un artículo científico es mucho más fiable que, por ejemplo, un video de internet o una publicación de Facebook. Las empresas se ven constantemente afectadas por lo que sucede en el entorno. Un día se puede hacer un tratado de comercio entre México y Estados Unidos, y al otro una cosa pequeñita que no está viva o muerta nos tiene a todos en jaque como los changos asustados que somos. Ya hablando desde una perspectiva empresarial, hay distintos factores que la afectan y por lo tanto es necesario tomarlos en cuenta para darnos una idea de la situación en la que estamos.
Primero están los socios comerciales, que son fundamentales en cualquier negocio. Si se desea que la empresa trabaje sin problemas y eficazmente, todos los negocios deben estar en concordancia con los demás. Digamos que son como la carne de cañón, que nos permite obtener la información que necesitamos en ciertos aspectos del mercado, además de ayudarnos con el ajuste de inventario. Hoy en día, numerosas empresas y organismos gubernamentales abastecen a casi todos los sectores empresariales con datos acerca de sucesos y actividades demográficas, económicas, tecnológicas, sociales y políticas. Para acceder a esta información, en algunas ocasiones es necesario estar suscrito recibiendo la información por medios impresos o digitales, y en otros casos el acceso a los datos libres y en línea. Básicamente, podemos clasificar en 3 tipos los proveedores de información secundaria. El primero de estos son los organismos gubernamentales. Estos, el gobierno siempre ha metido su cuchara, incluso en asuntos que no deberían. Las leyes e impuestos afectan el desempeño de la empresa, y además, algunos organismos del gobierno brindan información relevante para la mercadotecnia, como los censos poblacionales e industriales, así como encuestas en beneficio de tendencias, las demográficas, las sociales y económicas. Es decir, órganos como los bancos o el INEGI otorgan valores públicos que pueden ayudar la obtención de cierta información útil que podemos aprovechar. Como vivimos en una sociedad capitalista, la información también cuesta dinero. Para ser obtenida, los proveedores de datos privados son aquellos que proporcionan información en ciertos circuitos cerrados que pueden ser útiles para la venta de productos específicos. Esto quiere decir que estos circuitos tienen información relevante para nosotros, pero no podemos acceder a menos de que paguemos, tales cuales como serían los cursos o algún tipo de información que es necesario pagar para poder obtenerla. Ya por último, el Internet cambió el rumbo del ser humano para siempre. Estas redes de conexión transmiten muchísima información al día, interminables listas de fuentes y bases de datos, por lo que desarrollaron empresas que son capaces de recolectar esta información, como por ejemplo de la gente común, para encontrar posibles compradores. En palabras simples, el mercado es el escenario donde ocurre el intercambio de bienes y servicios. Los principales protagonistas de este fenómeno son los consumidores, los productores y los vendedores. Independientemente de dónde se produzca el intercambio, ya sea en una tienda física o en una página web, el mercado se define por la ley de la oferta y la demanda. Así pues, entonces los mercados pueden segmentarse dependiendo del tamaño o la necesidad de la persona que cae dentro de estas categorías, que serían los consumidores, los negocios, los productores y los virtuales. Ahora bien, es necesario conocer el mercado que se puede obtener de muchísimos tipos de información. Hablando de los consumidores, es necesario conocer su perfil, sus tendencias, sus patrones operativos, además de que con esto se puede saber el impacto de la marca en el mercado. Tener perfiles de los clientes en la base de datos puede suministrar información acerca de las cuales son los consumidores más rentables. De ahí lo importante y el impacto de las redes sociales, que son como minas de esta información. El mercado de los negocios se enfocan en las personas morales, o las empresas hablando en cristiano. Estas también tienen necesidades que deben ser suplidas, como la obtención de recursos o información para tomar decisiones para obtener más dinero. Después entonces está el mercado de productores. Este es un mercado normalmente al aire libre, en espacios públicos donde los agricultores y ganaderos venden directamente al público. Esta es una parte esencial en muchos casos de los circuitos de comercialización cortos, la producción de variedades locales y el consumo de productos locales, con sus consecuencias positivas para la sostenibilidad. Además, como mencioné antes, el Internet cambió la manera en la que nos comunicamos. Esto también hablando de las ventas y el mercado. Ahora hay cosas que no pueden considerarse físicas, pero como sociedad le damos valor. Cosas como los bitcoins u objetos de los videojuegos online, que estos manejan dinero real, pero solo tiene repercusión de forma virtual. Este es el tipo de mercado que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar este tipo de análisis de información externa. Y es importante aprender a saber utilizarla para que de esta manera, cuando sea el momento de
aplicarlo a nuestra empresa, podamos usarlas de manera adecuada.